¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Al Hueso, un podcast para conocer a distintas personalidades del fútbol guatemalteco y también internacional, y en el que platicaremos de todo un poco, de una manera directa, objetiva y buscando, por supuesto, conocer al invitado y mejorar de alguna manera la perspectiva que tenemos de nuestro fútbol. Hoy me acompaña una persona que, pues primero voy a decir, es un buen amigo, es una persona que se dedica a informar, que se dedica a dar a conocer y también a contactar jugadores de origen guatemalteco que han nacido en el extranjero y que se encuentran en mejores ligas. Él es Juan Rodas, él ya es conocido acá en el mundo de YouTube, de Facebook, porque tiene páginas muy importantes que la gente sigue y en las cuales, como dije, se pueden informar sobre todos aquellos jugadores que están en el extranjero y que pueden representar a Guatemala, que hay que decirlo, son un montón, porque muchos sabemos, hay muchos guatemaltecos en Estados Unidos que está teniendo hijos, que van a academias, van a equipos y de ahí pueden ser opciones interesantes para la selección. Juan, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar acá en este primer episodio de este podcast. Ojalá que te podamos tener también más ocasiones, no solo en este proyecto, sino en el canal como tal, porque siempre es un gusto platicar con vos. Y primero, presentate, ¿quién es Juan Rodas? Si alguno no te conociera, ¿verdad? De los que están escuchando este programa, que creo que no es así porque sos muy conocido acá en nuestro país, en el mundo del fútbol. ¿Y quién es Juan Rodas? Contale un poco a la gente. Sí, pues primero, antes que nada, pues nada que agradecer, Luis. Vos sabes que sos mi amigo, de verdad. Yo siempre lo he dicho, cuando yo empecé, yo te he admirado desde tu, pues obviamente cuando estabas en YouTube, cuando yo estaba en crecimiento y siempre agradecido con tu persona por ayudarme, obviamente, en llegar a una cifra en YouTube. Y como dije, hermano, no, nada que agradecer. Es un placer y un gusto compartir con gente que realmente sí sabe del fútbol. Y como te dije, gracias por la invitación. Es un privilegio ser el primer invitado y también felicitarte también por tu podcast. Te deseo lo mejor en esta etapa también, que obviamente no es fácil, pero vos sos genial, sos uno de los primeros guatemaltecos que realmente ha triunfado en eso. Entonces no dudo que obviamente vas a hacer pues obviamente cosas buenas en este ámbito. Entonces como te dije, para felicitarte y también agradecido con tu persona. Y sí, para responder la pregunta, pues ¿quién es Juan Roas? Pero pues soy una persona que nació acá en California, con mis papás siendo de Las Cruces, San Carlos Hija, en Quetzaltenango. Está como a media hora de Xela. Entonces sí, ahí está como pues el vínculo de mi persona con Guatemala. Pero a pesar de que yo soy nacido acá, yo realmente desde pequeño siempre me han inculcado, digamos, mis papás, pues el país en sí, cómo ellos vivieron, sus historias, desde que ellos fueron pequeños, allá creciendo en Guatemala, el fútbol, obviamente la comida, el idioma, ya que fue el primer idioma mío, ya que obviamente mis papás estando acá no sabían el inglés. Entonces, cuando yo obviamente estaba creciendo desde patojo, pues obviamente ellos nunca me lo enseñaron, solo obviamente hi o my name is Juan y cosas simples, ¿va? Entonces, siempre fui apasionado al fútbol, incluso desde muy pequeño siempre lo jugaba. Y desde pequeño, no te voy a mentir, siempre mi sueño era jugar profesionalmente, va como cualquier patojo. Y ya cuando iba creciendo, pues realmente me hubiese encantado representar y jugar para Guate. Obviamente no se dio esa oportunidad, va por diferentes razones, pero sí, siempre apasionado al fútbol, orgullosamente de ser guatemalteco, amo Guatemala, a pesar de que soy nacido acá en Estados Unidos, también obviamente agradecido con Estados Unidos también, amo a este país ya que me ha brindado muchas cosas importantes, no solamente para mí, pero obviamente para muchos extranjeros también. Y sí, ya con el tema de las redes, pues te soy sincero, Luis, yo lo inicié hace como 4 o 5 años y lo pensé, digamos así de la nada, no pensé que iba a crecer mucho la página, y a medida poco la gente y la Mara siempre se conectaba, siempre interactuaban, confiaban en mi persona y realmente vos sabés, va, que hay mucha gente en Guatemala que siempre pone cosas solo por subir, va, pero yo nunca he sido una persona así, te soy sincero, nunca he sido una persona en vender humo, en poner cosas solo por generar controversia, likes o cosas así, nunca he sido, siempre he sido una persona, obviamente si hay algo concreto lo pongo, va, entonces sí, tengo un hermano menor que se llama Sterling, que también se dedica, digamos, al fútbol con sus fotos,
y cosas así. Entonces, sí, un poco de mi persona y obviamente orgulloso de mis raíces que son de las Cruces. Sí, Juan, yo recuerdo justamente hace como 5 años que me contactaste por medio de una de mis páginas ahí en Facebook y me enviaste información de legionarios. Ujú, Yo, te soy muy sincero, siempre he visto el tema de los legionarios como una oportunidad de mejora para la selección de Guatemala. Yo ujú, soy muy aficionado a la selección. Obviamente acá en mi canal pues yo trato de hablar con cierta objetividad. A veces me cuesta porque sí, mi sueño es ver a Guatemala en un mundial. Quiero siempre que le vaya bien a mi país y a veces es difícil tener que criticar porque pues uno quisiera venir y decirle a todos que la selección es una maravilla, pero sí sí, recuerdo que me enviaste cierta información, ahí fue donde empezamos a platicar un poco y luego ya te lanzaste en tu página, recuerdo que tenías un sitio web, ¿verdad? Y para poder sí, publicar a los futbolistas. ujú, Y bueno, a partir de ahí conozco a Juan Rodas, que cada vez se hizo más conocido. Puedo recordar ahora futbolistas como Nathaniel Méndez Laing, como Matan Pele, Moisés Hernández, que también has tenido mucho acercamiento con él, y así sí, muchos otros que han venido también a selecciones juveniles y ujú, que, a ver, la gente lo sabe, no hay que mentirles. Juan Rodas ha sido una persona importante para que hoy varios jugadores puedan venir a la selección. Al menos ha sido ese primer contacto que siempre lo he dicho, la federación tendría que hacerlo, no vos, ujú. pero de igual manera agradecerte por ese trabajo, por esa información que siempre brindas y por, como vos mencionás, o sea, hacerlo porque querés ver bien a tu país y no por alguna otra situación. Ujú. Ahora bien, ¿por qué decidiste empezar a contactar jugadores? Sé que algunos los entrevistaste en tu canal de YouTube, otros pues solamente fueron pláticas tal vez por redes, pero Ujú. ¿por qué tomaste esa decisión? O sea, ¿viste que no los contactaba la federación o Ujú. simplemente fue interés de tu parte? ¿Por qué nació eso de contactar jugadores que estaban afuera? Pues te soy sincero, la mayoría, obviamente, que son nacidos afuera de Guate, a veces algunos no hablan muy bien el español, entonces se facilita mejor hablando inglés, y acá obviamente también hablo ese idioma, pero nació, te soy sincero, por ver a Guatemala mejor, porque obviamente pues la mayoría de los jugadores que están en buenos equipos tienen una formación muy distinta al jugador típico guatemalteco, en el cual obviamente buena nutrición, buena comida, y a veces los jugadores en sí no tienen tanto vicio como a veces el jugador guatemalteco tiene, lastimosamente, pero fue por ver la selección mejor, ya sea en la selección masculina o la selección femenina, y también esto pasó porque obviamente mi papá, que también le agradezco bastante por él, obviamente estoy enamorado del fútbol, desde pequeño él siempre veíamos partidos, siempre obviamente tenía la playera de Guate, pero él siempre obviamente criticaba como cualquier chapín va a la selección, que no sirven, que nunca vamos a ir a un mundial, que no sé qué cosa, pero como dije, eso es lo que todos los chapines han dicho. Entonces yo no sé por qué, pero como te digo, yo tengo tanto amor hacia el país que realmente quiero ver a Guatemala en un mundial, ya sea en cualquier categoría, o ojalá que se dé ahorita con Luis Fernando Tena, pero reitero, así inició por contactar a estos jugadores. Y también quiero que la gente sepa que obviamente hay muchas personas que quieren a sus hijos en la selección, pero no se puede ayudar a todos, y realmente tienen que ser buenos, y obviamente estando en buenos equipos, especialmente si es para una selección, para cualquier selección va, pero reitero, y siempre ha sido para ver a la selección triunfar en lo más alto. Obviamente yo no puedo hacer nada ¿va? En los partidos, yo solamente trato de ayudar a la selección en sí, y también la gente también tiene que entender que obviamente los jugadores que no se han decidido ahorita, no es fácil, y yo siempre lo he dicho, que con Rubio, Aarón, ellos nunca han sido los primeros y tampoco serán los últimos. Van a haber muchos más casos para no solamente en nuestro país, pero en todo el mundo, y también obviamente eso cuesta porque no es una decisión fácil. Con el tema de Damián, obviamente él se decidió y él ahora lo va a tener que hacer para el resto de su carrera, pero como dije, ver esa alegría el año pasado en la Copa Oro, ver a mi papá con tanta emoción, yo mismo, honestamente, yo lloré cuando le ganamos a Guadalupe, porque nunca había visto una selección de Guatemala jugar como jugaron y remontar como remontaron con tanta afición. Ese gol de Cuilapa, honestamente, ahorita se me está enchinando la piel, y como te digo, solamente ver esa emoción y ese amor que nosotros los chapines tenemos, eso lo quiero seguir viendo,
Y yo creo que conteniendo buenos jugadores que tengan talento, ¿va? Que realmente puedan aportar, pues para mí que sean bienvenidos, porque nosotros sabemos que en Guatemala hay talento, pero hay muchas cosas, muchas trabas para que primero debuten y segundo para exportarlos. Sí, por supuesto. Ahorita que mencionaste lo de la Copa Oro, pues sí, creo que fue un momento muy alto en la selección de Guatemala, el mejor desde hace mucho tiempo, Juan. Justamente ese partido contra Guadalupe, que Guatemala lo empata, que hay un penal que ataja Nico Hagen, Cabal. el gol de Cuilapa. Entonces fueron muchas emociones y lastimosamente, no sé cómo lo ves vos, pero después de ese partido también viene una baja considerable en el nivel de la selección. Sí. Pero recordando ese momento, que un partidazo, un momento muy especial para Guatemala, que por primera vez era primer lugar de su grupo en Copa Oro, por primera vez no perdía un solo partido en la fase de grupos. Entonces fue un momento especial y ojalá que Guatemala pueda volver a vivir eso, porque el otro año viene eliminatoria Copa Oro contra Guyana, la Copa Oro también en junio, partidos de eliminatoria. Entonces es una gran oportunidad para Guatemala de volver a tener esa emoción, esa garra, porque yo no sé qué pensás vos, Juan, pero siempre he dicho, a mí no me importa que Guatemala pierda, obviamente siempre quiero que gane, pero Sí. si los jugadores se entregan, ponen garra, como dicen acá, le ponen huevos a los partidos, Sí. eso es lo que uno quiere ver en la selección nacional, ¿verdad? Ahora bien, lo decías, hay jugadores que a lo mejor no tienen el talento suficiente. Bueno, obviamente muchos me imagino te han de platicar, es que tengo un familiar, un sobrino, un tal y tal, y quiero que juegue en alguna selección. Pero cuando hay uno muy talentoso, obviamente siempre va a haber esa situación de que puede que le alcance con los Estados Unidos, Sí. o puede que con Guate. ¿Qué Sí. es lo más difícil para convencer a un jugador? Porque como te digo, vos tenés ese acercamiento que no sos realmente quien tiene que realizarlo, pero les preguntás y a lo mejor no están convencidos. ¿Qué es lo más difícil para un futbolista que nació allá de elegir a Guatemala? Yo creo que lo más difícil es ya contactarlos a una edad ya un poco, digamos, ya digamos un poco tardado, ya digamos a una edad 20, 21, 22, porque me imagino que esos futbolistas cuando ya llegan a esa edad ya hayan posiblemente jugado con Estados Unidos o posible otra selección. Entonces lo que yo siempre he dicho es, obviamente cuando se sepa, hay que hablarles a estos jugadores a una edad temprana. Primero, para que obviamente demostrarles que Guatemala está interesado y segundo, obviamente yo sé que la Mara va a apoyar a estos jugadores, porque obviamente teniendo a un jugador en el Galaxy, Seattle Sanders, por ejemplo, San Jose Earthquakes, obviamente eso te indica que el jugador es bueno, porque no cualquier futbolista también va a estar en una academia así. Entonces, como dije, yo creo que lo más difícil, como te digo, si ya hayan jugado con Costa Rica o Estados Unidos, por ejemplo, con Damián, yo creo que hubiera sido bueno, obviamente, si la federación se hubieran puesto las pilas en hablarle a él hace unos 3, 4 años y realmente plantearle el proyecto, hablarle sobre la importancia de Guatemala, que estamos en crecimiento y cosas así para que obviamente se pueda ir convenciendo al jugador. Pero igual, yo también siempre lo he dicho también en mi canal que no es tarea de los papás, pero es importante también, es el papá o la mamá que son guatemaltecos, que les inculquen los valores de Guatemala, que les hable del país, que les hablen de su infancia, de la comida, del idioma, de la música, porque cada uno de estos aspectos es importante. Imagínate si mis papás nunca me hubieran hablado de Guatemala, puchica, yo hubiera llegado a los 20, 21, 22 años y obviamente no sabiendo del país, realmente no me importaría. Entonces yo creo que también los papás tienen esa influencia bastante importante, pero eso se inicia en casa. Pero obviamente cada persona es diferente, pero yo creo que esos dos factores son bastante importantes. Como te dije, hablarles a ellos a una edad temprana, mostrarles el interés, que los queremos llamar para verlos y obviamente si son buenos, pues obviamente tomarlos en cuenta y hacer un torneo, en un amistoso y como dije anteriormente, los papás tienen que enseñarle el valor y obviamente mostrar el amor por el país, porque como te dije, mis papás yo creo que hicieron un gran trabajo como guatemaltecos, porque yo como te dije, a pesar de que soy nacido acá, yo amo ir a mi aldea en Las Cruces, me encanta ver cómo creció mi papá y realmente la casa de mi papá está como él creció, pero eso para mí, ojalá que esa casa se quede como está, porque solo ver eso me pone más humilde, porque obviamente
tener lo que yo tengo acá, puchica, yo sí honestamente valoro lo que tengo y no tomo cualquier cosa por nada, ¿va? Porque obviamente mis papás realmente sí sufrieron en su infancia y ellos hicieron todo lo posible, pero obviamente para mi hermano y para mí también para tener un mejor futuro. Sí, y justamente eso pasa con muchos de estos jugadores que son nacidos allá, pero sus padres llevan toda una historia de superación detrás, ¿verdad? Y siempre van a estar enlazados de alguna manera con Guatemala. Y Ujú, creo que es muy cierto lo que decís, hay que convencerlos desde muy temprana edad. Hay ujú, futbolistas que ahora vienen a la sub-17, a la sub-15, sub-20, y ujú. eso ya les genera cierta identidad con nuestro país, que es Sí. importante, porque Ujú, luego vienen, por ejemplo, a selección mayor, Juan, y no hablan el español, no han tenido mucha relación con Guatemala, y eso pues al final es triste, pero depende de los padres, ¿verdad? De la educación que les dan y de cómo les inculcan ese sentimiento por sus raíces, por su ujú. país de origen. Sí. Ahora bien, Juan, ¿por qué crees que muchos jugadores o algunos casos rechazan a Guatemala? O sea, entiendo que Guatemala puede no ser un proyecto tan interesante si lo pones al lado de selecciones como Estados Unidos, Costa Ujú. Rica, México, Honduras, ¿verdad? Que son selecciones que van a mundiales, que Sí. compiten más en CONCACAF, pero ¿por qué algunos deciden eso? Mejor Ujú. no voy a Guatemala y aunque no me convoque a Estados Unidos, me quedo acá. Posiblemente, te soy sincero, yo creo que, pues como tú lo dijiste, posiblemente ellos ven la historia de Guatemala y dicen, ¿por qué ir con Guate? Si probablemente vamos a fracasar, probablemente no vamos a hacer una buena selección, probablemente si yo llego, no vamos a ganar mucho. Entonces yo creo que esa probablemente es la gran razón por la cual ellos no quieren ir con Guatemala, pero yo creo que ese chip, ese pensamiento, esa idea se está cambiando de a poco, por lo cual obviamente en estos últimos años, ya sea en la sub-15, en sub-17, en la sub-20, en la mayor, han ido mejorando obviamente cada selección con esos procesos y yo creo que obviamente de a poco estos jugadores que probablemente han dicho que no, posiblemente están viendo algo diferente, ahora sí se están interesando de a poco y como dije, obviamente con lo de Damián aceptó, a pesar de que él ya jugó con Estados Unidos, a pesar de que él ya jugó con Costa Rica, pero aceptó y obviamente eso es importante. Pero como te dije, yo creo que esa es la gran razón, pero lo bueno es que obviamente como hay evolución, hay mejoramiento, han visto diferentes cosas que Guatemala ha hecho mejor en sí, obviamente eso ahora cambian ellos, digamos, en su pensar, que obviamente también es importante para nosotros. Sí, por supuesto, porque ellos van a venir a aportar. Y a veces, Juan, la gente dice, no, es que nos toman como tercera opción o como la última opción. Pero claro, o sea, si ponen a Guatemala a la par de estos proyectos que obviamente ofrecen mejores condiciones, obviamente es que van a preferir o van a esperar alguna de esas opciones. Ahora bien, Guatemala es un país que va en crecimiento, que de a poco va haciendo las cosas, pero la gente tiene que entender que en Guatemala aún no tenemos una buena formación de jugadores, los clubes no invierten realmente en el fútbol base. He visto historias de equipos sub-13, sub-15, donde los equipos mayores apenas les dan, o sea, van con lo mínimo a jugar partidos y eso no nos permite tener mejores futbolistas. Uh Hay -huh. muchos también que llegan a Liga Mayor y ya tienen 21 años y no han debutado, o Uh tienen -huh. 23 años y apenas les están dando minutos. Eso Sí. también no favorece el desarrollo de jugadores acá en Guatemala y por eso, Juan, es que necesitamos futbolistas de allá, porque si Sí. Guatemala generara talento suficiente, no tendríamos que ver a los que están en Estados Unidos. Pero Uh ¿por -huh. qué es que son buenas opciones? Porque acá en Guatemala no tenemos jugadores. Entonces, la gente tiene que entender, porque a veces mencionan mucho la frase de, es que ¿para qué rogar jugadores? Primero, creo que no es rogar, porque literalmente no estamos rogando a un futbolista. Uh -huh. Segundo, Guatemala no genera el talento necesario Uh -huh. para tener selecciones nacionales competitivas y por eso Sí. es que hay que buscar otras opciones. Seguido a esto, Juan, Uh ¿en -huh. qué aspecto te gustaría que la Federación de Guatemala mejorara con respecto a estos futbolistas en el extranjero? Porque hay casos donde se sabe del jugador, o sea, se sabe que está por ahí en Estados Unidos, ya sea en fútbol formativo o Sí. ya tiene un contrato profesional o en otros casos están en Europa, pero la federación no hace un acercamiento directo con el futbolista. Hay Sí. otros casos en la CONCACAF, por ejemplo Jamaica, el caso de Curazao, Surinam, que ellos saben, por ejemplo Jamaica tiene muchos jugadores en Inglaterra, Surinam tiene muchos jugadores en Países Bajos, Uh -huh. ellos hacen campamentos literalmente en Sí. estos países para
captar todo ese talento y luego llevarlo a su país. Sí. ¿Qué te gustaría que Guatemala hiciera con todos estos jugadores? Yo sé que no todos tienen lo necesario para estar en selección, pero ¿qué tendríamos que hacer distinto para tener mayor captación y entonces sí aprovechar a todos esos jugadores que están regados por Estados Unidos y en Europa? Sí, yo creo, y es buena pregunta, porque el mismo Honduras, que obviamente no está tan lejos que de Guatemala, el profe Rueda viajó hacia Alemania, conversó con un defensa central del Borussia Dortmund, que obviamente es elegible para la H. Y sí, yo creo que Guatemala en sí, como la federación, ellos deben ir personalmente con esos jugadores. Lastimosamente, pues obviamente no hay muchos jugadores que conozcamos ahorita que tienen ascendencia guatemalteca que están jugando profesionalmente. Entonces yo creo que ellos tienen que ir personalmente, hablarles a esos jugadores, presentarles el proyecto, darles la importancia, porque sería importante representar a Guatemala y obviamente las demás razones. Porque como te dije, no es que haya 100 jugadores que están jugando profesionalmente, ¿va? Solo hay posiblemente unos 10 que ahorita conozcamos que aún no han aceptado jugar con nosotros. Entonces yo creo que si la federación va personalmente, primero obviamente esto les enseña al jugador que Guatemala es serio. Segundo, van a escuchar de las propias palabras, ya sea de Luis Fernando Tena o de alguien de su cuerpo técnico y así yo creo que posiblemente se facilitaría una respuesta, pero tampoco obviamente todas las veces van a ser sí, pero Sí. yo creo que con eso va a ser un paso muy importante, porque como tú lo dijiste, muchas otras selecciones lo han hecho y como dije anteriormente, la selección de Honduras lo hace, El Salvador cuando estaba Hugo Pérez lo hizo acá en Estados Unidos. Entonces yo creo que si esas selecciones que literalmente están a la par de nosotros, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Ya que es importante hacer esto para demostrarles a ellos que somos serios. Por supuesto, siempre menciono el ejemplo también de México, que cuando estaba el Tata Martino fue a platicar con Carlos Vela, que Carlos Vela no quería jugar con México y él fue, platicó y Carlos Vela le dijo que no quería y ahí quedó todo. Así pasó con otros entrenadores, siempre le hablaban a Carlos Vela. ¿Por qué? Porque Carlos Vela era un jugador que podía ser importante para México. ¿Por qué Guatemala no lo hace con algunos futbolistas que están afuera? Creo que eso, como vos decías, puede demostrar seriedad por parte del proceso de Guatemala, realmente sería mostrar interés por el jugador y si el jugador dice que no, no pasa nada. Entonces creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados. No sé si escuchaste la historia de Juan José Chang, fue al Mundial con una selección femenina, ¿verdad? Allá en Oceanía, y él mencionaba en una entrevista, ¿verdad? Para un medio acá en Guatemala, porque le decían cómo logró llevar al Mundial a una selección, creo que Samoa, que Sí. nunca había llegado a una Copa del Mundo. Y él dice, tenemos jugadoras acá en el país, pero también hemos ido a buscar a otras jugadoras de origen. Y decía que la federación solo quería mandar un correo o solo querían contactarlos por redes sociales. Y él dijo, no, vamos a ir a platicar directamente. Y fue ahí cuando una de las jugadoras que está en Estados Unidos fue a Samoa. Entonces, Wow. este muchacho, bueno, ya no está muchacho, pero Juan José Chan hace eso en Samoa, porque Guatemala no lo hace con, no son muchos como vos decís, o sea, Sí, son no son. pocos. Entonces podríamos ir y tener este tipo de conversaciones para demostrar profesionalismo y seriedad. Pero bueno, pasando ya al tema de que, digamos, un futbolista acepta jugar con Guatemala, ya sea en sub 15, sub 17, sub 20 o la mayor, ¿en qué benefician estos futbolistas a la selección de Guatemala? Y no solo los de doble nacionalidad, sino también los legionarios que se van de acá de Guatemala al extranjero. ¿Cómo crees que ellos benefician a la selección nacional? Pues yo creo que ellos benefician en el tema de, obviamente, lo que todos sabemos, ¿va? El fútbol, el talento nato que ellos tienen, porque, digamos, con Nathaniel Méndez Lang, él tiene totalmente su formación en Inglaterra, pero sí, yo creo que ellos obviamente demuestran su talento nato, pero a veces, obviamente, pues en los ojos de los chapines, digamos, ahorita los legionarios no rinden como los chapines quieren, ¿va? Pero nosotros tenemos que entender que son seres humanos, obviamente eso es su profesión, pero también, digamos, con temas de Nathaniel, Rubio, ellos están acostumbrados a diferentes canchas y si la gente no quiere entender eso, pues no sé qué decirles, porque si tú vas a Inglaterra y vas a un partido de Derby County, te lo prometo que no vas a ver una cancha como Achuapa, como en Zacapa, vas a ver una cancha nítida. Cada cosa, cada cosita que nosotros los aficionados no vemos, que obviamente los futbolistas sí ven, es bastante importante. Y por eso yo siempre he dicho que en Guatemala se tiene que cambiar todo. Canchas, infraestructura, formación de jugador desde pequeño, porque un futbolista en la élite mira cada detalle, pero esos detallitos, como dije, que los aficionados
no ven es bastante importante. Pero como te estaba diciendo en la respuesta, obviamente ellos tratan de dar lo mejor que obviamente ellos dan en sus clubes, ya sea con goles, asistencias, con su esfuerzo, sudor. Por ejemplo, Aarón Herrera, que es un gran defensa, siempre lo he dicho, es el mejor defensa que nosotros tenemos. Nico Samayoc ha dado un gran crecimiento en Rumanía, ha mostrado su madurez, su mejoría también. Nico Hagen, ni hablarlo por lo que ha obviamente logrado con Columbus Crew y también por lo que ha mostrado en selección nacional. Entonces ellos dan su granito de arena, ya que es, al fin y al cabo, es una selección, son 11 jugadores, no es solo un jugador. Yo sé que cada jugador que llega a Guatemala quiere dar todo y da todo por esa linda camisola. Sí, por supuesto. Creo que todos llegan a dar lo mejor y muchas veces son otros factores los que impiden que se vea el Sí. máximo de su potencial. Porque hablando de Mendelайн, muchos ven a Mendelайн con el Derby County y es un jugador explosivo, es un jugador que da asistencias, que mete goles, pero es otro contexto. O sea, desde la cancha, los compañeros. Recordemos que cuando él viene a jugar a Guatemala es un viaje larguísimo el que tiene que hacer. Entonces, todo eso afecta al jugador. También, por ejemplo, estoy mencionando mucho el caso de Jamaica, pero no sé si han visto, los que están escuchando este podcast, cuando Jamaica juega en Jamaica, le va mal. O sea, a los futbolistas les cuesta mucho porque el estadio de Jamaica está en pésimas condiciones. Sí. Luego van a jugar, por ejemplo, recuerdo en Liga de Naciones el año pasado, Jamaica jugó contra Canadá allá en Jamaica y perdieron. Y luego fueron a jugar en Canadá y ahí ganaron. Entonces, Ganaron. exactamente, y clasificaron a la Copa América. Todo eso afecta a los jugadores y yo creo, desde mi perspectiva, que los legionarios, los de doble nacionalidad, benefician a Guatemala porque primero hay más competencia. Los jugadores de acá de Guatemala no se deben relajar porque ya no tienen el cupo asegurado. O sea, si sale un futbolista que está en Estados Unidos, está en, no sé, en otro país y quiere jugar con Guatemala, los de acá sienten presión. Esa es la realidad. Entonces, la competencia interna aumenta, Profe Tena tiene más opciones para convocar y así, eso va aumentando el nivel poco a poco. También hay que entender, Juan, no sé cómo lo ves vos, que por ejemplo hay selecciones acá en nuestra región, Jamaica que tiene mucho jugador en Inglaterra, en Premier League, en Championship, Surinam que tiene incluso a este futbolista de la Real Sociedad, ¿verdad? O sea, es buenísimo y así tiene a otros en Bundesliga, en Eredivisie y hay muchos jugadores en ligas de primer mundo. Pero si te das cuenta, los de Guatemala no tienen aún jugadores en ese tipo de ligas. O sea, nuestros futbolistas vienen a lo más que aspiran, digamos, es a MLS, otros a USL, algunos en México. Entonces, también hay que entender que por más que vengan del extranjero, no son futbolistas que estén en la élite del fútbol. O sea, no esperemos que vengan a revolucionar tampoco la selección. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que el único que realmente podríamos decir que está en la élite o cerca es Nathaniel Mendeslan. Primero porque estaba jugando en la English Premier League hace 2, 3 años. Realmente, obviamente, cuando él llega a Guatemala, llega con Gucci, con sus gafas, con su reloj, ahí sí se nota que el man tiene pisto. Obviamente, entonces pero como tú estabas diciendo, solo porque ellos salen a jugar afuera de Guatemala, como tú dijiste, no es que estén jugando en la élite. Sabiendo eso, yo creo que cualquier chapín que es convocado a la selección siempre va a dar obviamente su 100% por la camisola, siempre y cuando sean convocados, pero también la gente tiene que entender también, que no es que están jugando en la Premier League, en la Bundesliga, en Italia, en Grecia, en estos mejores equipos en Europa, pero al fin y al cabo nosotros como chapines queremos ver a Guatemala exportar mucho más. Yo siempre lo he dicho que en vez de, por darte un ejemplo, Altán, yo creo que su rescisión de cláusula está a 1 millón de quetzales. Obviamente no es mucho, pero para que un equipo realmente se fije en Altán y lo quiera sacar y ven la cantidad de años que le queda en contrato, ahí sí le van a decir, ¿por qué encontrar un jugador de Guatemala cuando puede encontrar un argentino que ya está saliendo de su contrato, está jugando en una mejor liga? Y ahí sí, obviamente contratan al argentino, pero como dije, yo creo que Guatemala necesita ser un país exportador y no importador, especialmente contratando jugadores quemados, que realmente no son conocidos. Por darte un ejemplo, Guatemala dio a conocer a un jugador profesional, el Gambetta Díaz. Gambetta Díaz ni era profesional en Argentina. ¿Cómo nosotros vamos a ser un país en contratar a un argentino amateur? Porque así es cierto, no era futbolista argentino. En vez
vez de darle una oportunidad a un jugador guatemalteco bueno, realmente darle todas las condiciones para que él pueda mejorar como futbolista, como ser humano, querés pagarle a un argentino que ni juega profesionalmente en su país, por favor. Eso yo siempre lo he dicho, eso sí me frustra bastante, porque en vez de invertir en tu propia gente, querés contratar a un argentino, a un boludo, a un brasileño, a un uruguayo, un paraguayo, y así nunca vamos a crecer como país en el ámbito futbolístico. Sí, correcto, Juan, tienes toda la razón con eso. Otro caso que pasa mucho ahora en Guatemala, yo no tengo nada contra los cubanos, pero en Cuba no hay una liga profesional de fútbol. No, Y aún así, contá cuántos futbolistas cubanos han llegado a Guatemala en los últimos años. Por muchos. supuesto, hay algunos muy buenos como Luis Paradela, que jugó acá en la USAC, luego Sí. fue a romper la Costa Rica y ahora juega en Rumania. O sea, Ujú. son casos especiales, pero luego tenemos a Yasnier Matos, a Karel Espino, hay varios cubanos acá en nuestro país y no todos demuestran un buen nivel. Sí. Entonces, lo que vos decías, claro, los legionarios o los de doble nacionalidad vienen y aportan su granito de arena, pero lo importante realmente es que Guatemala empiece a exportar talento al extranjero y que Sí. mejoren allá. En Centroamérica tenemos un caso en específico que es Panamá. Panamá antes no era nada en el fútbol y ellos Ujú. empezaron a mandar jugadores a Colombia, Ecuador, a Perú, a Bolivia. Sí. Luego ya tuvieron oportunidades en ligas de Eslovaquia. Hoy tienen a un futbolista en el Marsella como Sí. Murillo, tienen a un Ujú. futbolista en el Norwich City. Entonces ellos han exportado y solo así es como han crecido. Acá todo va de la mano. Los clubes no tienen que pedir tanto dinero por un futbolista que todavía no ha demostrado nada. Juan, a lo Ujú. mejor puede tener talento porque Pedro Altán es un jugador con talento, pero dime qué ha hecho Pedro Altán para valer eso. O sea, no lo van a pagar en el extranjero, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que notar y que hay que entender, porque la gente le tira mucho a los futbolistas que vienen de afuera, Ujú. pero hay que ver lo que también está dentro y que se está haciendo muy mal. O sea, la Sí. liga y los clubes están haciendo las cosas muy mal acá en nuestro país y eso afecta obviamente a la selección. Sí. Cuenten cuántos jugadores son de la Liga Nacional y cuántos vienen de fuera. Son más los de la Liga Nacional. Entonces Ajá. ahí es la muestra de un poco saliéndonos de este tema, ¿no? De legionarios y de futbolistas que están ahora en la Liga Nacional. Quisiera preguntarte, vos que has vivido en Estados Unidos y que viste por ahí un Marco Papa Sí. en la MLS, un Pescadito Ruiz, Sí. jugadores que realmente marcaron mucha diferencia. No sé si te tocó todavía ver al Pando Ramírez en el Galaxy o Poco. a ese tipo de jugadores, pero vos, ¿qué futbolistas guatemaltecos son los que más te gustaban de niño, los que más te emocionaron allá en los Estados Unidos? Porque como te Sí. digo, sé que le das mucho seguimiento, estuviste también siguiendo a Moisés Hernández, con Pablo Aguilar cuando fichó por Houston, Nico Sí. Samanoa, Rodrigo Sarabia. ¿Qué Ujú. jugadores son los que recordás de Guatemala allá en los Estados Unidos? No, yo desde muy patojo siempre miraba la selección, como te dije anteriormente, con mi papá. Y hace unos días también publiqué en mi Instagram lo que encontré, ya obviamente estando acá en mi cuarto, pero obviamente al que en primer recuerdo es al Pescadito Ruiz, obviamente por ser él, por obviamente realmente poner a Guatemala en el mapa, por todo lo que él logró, ya sea acá en la MLS, en Europa, en México. Yo también cuando jugaba, digamos, con mi escuela, cada vez que yo notaba, siempre celebraba como el pescado. Siempre celebrado como el pescado, incluso siempre lo he querido conocer. Lastimosamente nunca se ha dado. Ojalá pronto se pueda dar ese sueño mío, porque como te dije, desde pequeño siempre he mirado el pescado, siempre me ha encantado. Pero otros futbolistas, bien como Marco Papa, el Pando Ramírez, la Rata García, Pesarosi, el Cholo Noriega, ¿quién más te puedo decir? Johnny Flores, Ricardo Trigenio Foster, el Titimán, Manuel León, creo que fue un mediocampista o defensa. Sí, muchos, realmente muchos jugadores. El avión también, ¿cómo se llama? No, Gonzalo Romero. vale, el Chalo y muchos también, obviamente también de Chile, como Fernando Patterson, el Manía Alvisures, Eliezer Y, Vázquez, Moisés Hernández. Entonces sí, muchos futbolistas en el cual obviamente me hicieron más enamorarme de la selección en sí. Y sí, solo hablarlo ya me trae obviamente recuerdos desde pequeño, buenos recuerdos, honestamente. sí, me imagino que también por lo de Shelahu, Israel Sí. Silva, aunque
que pues es también, brasileño, pero un jugador brasileño, muy ajá, importante allá en sí, Xelajú, uno de esos extranjeros que sí eran de calidad y que cabal, aportaban mucho ahí a los equipos y no pudo ajá, jugar en selección lastimosamente, sí, pero aportaba mucho. Ahorita mencionaste a varios que estuvieron afuera, Pésaro, Ciel Pescado, Freddy ujú, García, Pando Ramírez. ¿Por sí. qué Guatemala ya no exporta jugadores al extranjero? ¿Qué nos falta, Juanito? Sí, yo creo que también por lo que has escuchado últimamente, yo lo he hablado también con como dos jugadores y obviamente esta razón no es la mera razón, pero es una de las razones. Yo creo que uno es el conformismo, porque como te dije, han surgido varias historias de jugadores como Kevin Arriola, también el Pelón Robles y otro jugador que ahorita no se me viene a la mente, pero que ellos tuvieron oportunidades y que no las aprovecharon y no quisieron salir, pero fue por el sueldo y eso se entiende que obviamente si salís del país no vas a ganar lo que ganas en Guatemala, pero la gente tiene que entender que tenés que picar piedra siendo guatemalteco, lastimosamente es así. No, obviamente no vas a salir de Guatemala ganando un chingo de pisto, obviamente ser chapín y muchos futbolistas lo han dicho que ser chapín es jodido jugar afuera de nuestro país, entonces yo creo que el primero es el conformismo, no querer empezar a ganar mal por X razón. Y segundo, yo siempre lo he dicho, que los equipos les ponen contratos de múltiples años, les ponen cláusulas muy altas. Y si vemos a Honduras o un Panamá, pues esos dos países, por darte el ejemplo, ellos mandan a sus jugadores sin cobrar para que puedan ir a préstamo, para que esos jugadores puedan enseñar su talento nato que tienen. Y obviamente cuando muestran su calidad de juego, ay, sí, obviamente el club en el cual ellos están los van a comprar, sea lo que sea. Pero ¿por qué le vas a cobrar a un equipo bastante plata por un jugador que realmente no es conocido, pero que le están mostrando interés? Entonces, yo creo que cuando Guatemala y los directivos de cada equipo cambien de mentalidad y no lo ven como negocio, sino a negocio a futuro, porque obviamente, como te dije, si el futbolista va a préstamo y la rompe, ahí sí te lo prometo que el equipo va a pagar cualquier cantidad de plata por ese jugador, pero como te digo, que el conformismo, el contrato de muchos años y también la cláusula, digamos, sí es muy alta por un jugador. Creo que lo mencionaste muy bien. Hay casos también como el del Pin Plata, que Ujú. claramente es un jugador con mucho talento, que brilló en Municipal, pero nunca se atrevió a salir, o sea, por la conformidad que le ofrecía el club municipal. Ya casi por terminar, Juan, quisiera preguntarte, porque el próximo año vamos a tener mucha actividad de selección, lo Sí. platicábamos antes, la Copa Oro, la eliminatoria mundialista, una eliminatoria donde mucho se dice, ¿no? Que es la oportunidad dorada de Guatemala para por fin ir a un mundial con tres Ujú. boletos directos, sin los tres grandes de allá del norte, Sí. además dos repechajes. ¿Qué espera Juan Rodas de la selección de Guatemala en este 2025, Juan? ¿Qué crees que podemos obtener en este año? Siendo un aficionado de la selección, espero obviamente lo mejor por nuestro país, a pesar de los resultados últimamente en estos últimos meses, pero yo creo que si los jugadores nacionales realmente se esfuerzan un poquito más, que no solamente vayan a uno o dos entrenos que normalmente hacen en Guatemala, que vayan al gimnasio, que ganen masa muscular, ya sea en sus brazos o en sus piernas, porque como yo siempre le he dicho, ese detalle te hace esa diferencia estando en la cancha. Si vos ves el partido de Costa Rica contra Guatemala, la mayoría de los jugadores de Costa Rica son notados y dotados. Entonces yo creo que si el futbolista, un jugador nacional, realmente en estos meses cambian de chip y quieren mejorar mucho más, eso no solo los beneficiaría a ellos, pero nos beneficiaría como selección, como todo un país, porque como yo siempre lo he dicho, para ser un jugador profesional tienes que estar bien, dormir bien, alimentarte de lo mejor. Por darte el otro ejemplo, Nathaniel Méndez Lang, ¿lo ves flaquito? ¿Lo ves así o no? No va. No, el man está grande porque obviamente se esfuerza en el gimnasio y hace muchas más cosas afuera de la cancha para que obviamente él pueda estar en óptimas condiciones. Pero yo sí, como te dije, si los jugadores de Guatemala se ponen las pilas y hacen ese esfuerzo más, yo creo que sí, realmente sí podemos ver a una mejor selección para este 2025. Yo creo que sí, bien, vamos a estar en la siguiente Copa Oro y ojalá para esos partidos eliminatorios en junio ya hayamos tenido varios amistosos para realmente prepararnos de la mejor manera, ya que República Dominicana en casa no va a ser fácil, ir de visita contra Jamaica no va a ser fácil, con que todos estos jugadores realmente se ponen las pilas y hagan todo
todo lo mejor de ellos. Realmente esperamos un poco de lo mismo como el año pasado en la Copa Oro y ojalá más jugadores que tienen ascendencia guatemalteca se puedan unir a este lindo proyecto con Luis Fernando Tena. A ver, te hago la pregunta, no sé si muy comprometida o qué. ¿Vamos al Ajá. mundial o no, Juan? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que yes. Yo soy creyente en esa selección, en este proyecto, a pesar de las bajas, pero obviamente hay altas, hay también momentos buenos, pero yo creo que esa selección sabe que esta es la oportunidad. Yo creo que esos jugadores realmente tienen que entender que no es en mucho tiempo que hay un mundial con tantas oportunidades en ir, por primera vez. Entonces yo creo que sí, yo creo que sí, Guatemala va a ir al Next World Cup, primeramente Dios. Ojalá que se cumpla ahí tu pronóstico. A ver, una pregunta también, porque he Ujú, visto mucho comentario en redes sociales. A mí me sí, molesta porque te ujú, conozco, porque sé el trabajo que has hecho. Mucha ujú. gente dice que vos te dedicas a promocionar jugadores. A ver, ya hablando al hueso, justamente como Sí, sí, se sí. llama este podcast, Ajá. contanos, Juan, o sea, ¿vos ganas algo por hacer tus entrevistas? Aparte, tal vez de lo que puedes monetizar en YouTube o en las redes, pero vos lo haces por algo a cambio. Te lo digo, Praga, que yo honestamente, digamos, en mi canal de YouTube nunca me has encontrado hablar mal de nadie. No entiendo por qué la Mara se pone a hablar mal de mí, de mi persona. Primeramente, nunca me han conocido, porque nunca me han conocido en persona. Segundo, hablan por hablar. Y sí, yo también recibo mensajes, ya sea en privado, yo pues sea por Facebook, por Instagram, o y mismo también en YouTube cuando hago mis en vivos que me tiran hate, me tiran comentarios negativos de que promociono jugadores, de que cobro, que no sé qué cosa, pero te lo prometo que si yo traigo a Alan Juárez, Brianna Johnson, Leslie Ramírez, Nathaniel Méndez Lang, Arquímedes Ordóñez, Rubio Rubín y los demás jugadores que yo he ayudado a llegar a la selección, cada uno de esos jugadores te van a decir que yo no les compré ni un centavo. Hasta este día yo nunca he cobrado ni un centavo por ayudar ni a algún jugador o jugadora, porque yo nunca he sido una persona de cobrar y yo siempre lo he dicho, yo lo hago por ver a mi país en mejor estado, en ver el crecimiento del fútbol, pero eso también sí me enoja porque la gente quiere poner mi nombre, mi imagen en mal y a pesar de que, como te dije, no me conocen, nunca han hablado conmigo personalmente, nunca me han conocido en persona, entonces eso a veces sí frustra, ¿va? Porque no es así, es a todo, a lo contrario, obviamente cuando hablo con ellos, las primeras preguntas son si son chapines, si quieren jugar para la selección, ok, con eso está bien, pues obviamente vemos cuáles son las fechas en las cuales ellos pueden ir a probarse con la selección nacional. Pero no, para aclararte ese tema, no, yo nunca he cobrado ni un centavo por ayudar a algún jugador o jugadora. Y tampoco creo que yo promociono a jugadores, yo realmente informo, porque no creo que personas hayan dicho eso cuando traje a Nathaniel, que lo estaba promocionando, ¿va? Y no dijeron lo mismo cuando ayudé en el tema de Arquímedes Ordóñez, con el profe Loreo lo fue a conocer en persona, y tampoco han dicho lo mismo con los goles de Rubio y Rubín. Para hablar falsedades es fácil, pero para decírmelos en la cara es otra cosa, ¿va? Entonces, para dejarte la respuesta es simple, jamás he cobrado ni un centavo por eso. No, gracias ahí por responder. Sé que es una pregunta a lo mejor un poco personal, pero Sí. era la oportunidad para que vos también puedas Bien, mencionar. A veces se dice mucho, pero vos te quedas callado y yo te conozco de cierta manera y sé que el trabajo que haces y como te digo, te agradezco por hacer eso, por buscar a los jugadores. Muchas veces acá no lo hacen, no sé sí, por qué, pero ahí está tu trabajo y a ver, ahora la pregunta es, ¿vas a seguir haciéndolo? ¿Te veremos sí, más todavía en YouTube, en Facebook? ¿Qué viene sí. para Juan Rodas en el próximo tiempo? Sí, sí, empecé el último en vivo hace como un mes, lo retomé YouTube ya después de varios tiempos, pero sí, estamos a full en YouTube, también obviamente, sí, y siempre lo he estado en Facebook y Instagram, pero sí, obviamente vamos a seguir contactando jugadores que tienen ascendencia y sobre el bombazo que yo puse obviamente en mi Facebook, pues obviamente lo puse porque yo creo que sí se va a poder dar. Obviamente he recibido muchos mensajes sobre el jugador y en sí, pero no quiero dar el nombre porque no está totalmente concreto, pero sí, vamos a seguir contactando a Kimi, a González y obviamente estos jugadores que realmente pueden aportar a nuestra selección y solamente es para ver mejor a Guatemala y honestamente con estos jugadores realmente creo que Guatemala tiene buenas posibilidades de ir
al siguiente mundial. Imagínate tener a un Rubio Rubín, a un Nathaniel Méndez Lang y a un Kimi. Oh my gosh. Y tenés de recambio Damián, tenés de recambio a Santis. No, solo imagínate si tuviéramos ese tridente. Imagínate también si se une Víctor González. No, ahí sí Guatemala va a estar repleno. Como te digo, creo que son jugadores que aportan, que nos Ujú, van a dar un plus y ojalá ujú. que se pueda y seguir adelante con el trabajo, seguir adelante con tu página. Como te digo, hay mucha gente que te sigue, que Sí. espera tu información. Creo que de todos los que están en todas las redes, Ajá. el que va con el jugador y el que obtiene esos datos sos vos. Entonces, seguí de Ujú. esa manera, aunque hablen, aunque digan, seguí trabajando porque sé que va a ser positivo para la selección. Sí. Y ya la última pregunta, para Ujú. dejarte ahí un poco libre, ¿los legionarios o los de doble nacionalidad serán Sí. los que lleven a Guatemala a su primer mundial, Juan? Pues yo creo que no, porque el fútbol es una selección. Tampoco podemos desperdiciar al jugador guatemalteco. Yo siempre he sido fiel creyente en el talento nato que el futbolista guatemalteco tiene. Eso siempre lo he dicho. Pero obviamente, como nosotros sabemos, la formación en Guate es muy diferente. Entonces, yo creo que con un conjunto de trabajo con todos los jugadores nacionales que son buenos, uniéndose el talento de los legionarios, yo creo que eso realmente va a dar ese plus para obviamente llegar al siguiente, pues ojalá para el próximo mundial, que sería el primero para nuestro fútbol. Entonces yo creo que no solamente de los legionarios, obviamente ellos en gran parte por su capacidad, por su talento, por su garra, por todo lo que ellos conlleven, pero sí, yo creo que por toda la selección vamos a llegar al siguiente, pues al próximo, ojalá primeramente Dios al mundial. Gracias, me gustó tu respuesta porque, como te digo, vos a lo mejor das mucha información sobre los legionarios, pero algo me queda claro y es que vos confías mucho en el talento del futbolista guatemalteco que está acá en el país. Y Sí, justamente recordemos una alegría que tuvimos muy grande, que fue ir al Mundial Sub-20, ¿verdad? Que se sí. jugó en Argentina. ¿Por Ujú, qué fuimos a ese Mundial? Porque teníamos a un futbolista nacido en Estados Unidos como Kimi Ordóñez, que metía ujú, los goles, que encaraba y que se puso en la espalda todo sí, el peso de esa selección, pero ujú. también gracias a las atajadas de Jorge Moreno, un futbolista que nació en Huehuetenango Ah, y que ya. era el portero de esa selección nacional. Entonces, no pensemos en que un jugador de fuera es mejor que el de Guate, ni Sí. tampoco que el de Guate es mejor que el de fuera. O sea, si se complementan ambos, podemos hacer Ujú, una selección interesante y vamos a sí, conseguir mejores resultados. O sea, a mí me encanta siempre mencionar eso porque sin las atajadas de Jorge Moreno, que nació acá en Guatemala, sí. no iríamos al Mundial, pero No. tampoco hubiésemos llegado al Mundial sin los goles de Arquímedes Ordóñez, que nació en Ujú, Estados Unidos. Entonces, es la mezcla de los dos, los que llevará a Guatemala al Mundial o a la Copa Oro o a lo que ujú. sea que Guatemala le alcance con el nivel que tenemos. Entonces, eso sería, creo que la conclusión. Gracias, Juan, por haber aceptado, por regalarnos tu tiempo y por Ujú. platicar conmigo en este primer episodio. Ha sido un Sí, honor tenerte acá y que seas el primer capítulo de este proyecto ya. llamado Al Hueso, un podcast donde hablamos directo, donde vos sabes cómo me gusta decir las cosas, ¿verdad? De manera, ahí sí que sin mucho filtro Ajá. y pues nada, ahí tal vez un tiempo para que menciones a la gente dónde te puede encontrar, qué es lo que vas a estar subiendo y bueno, para que te puedan ir a seguir también a tus redes. Sí, ahí para la gente que no me conozca, ahí me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Juan Roas, simple como Juan Roas en Facebook y en YouTube y en Instagram aparezco como Juan-Roas97 creo. Entonces, si no me tienen ahí en Instagram, ahí me pueden seguir en esas tres plataformas y no, ahí agradecido contigo, Pleba, honestamente me la pasé re bien. Vos sos aficionado y apasionado del fútbol de Guati, igual yo, realmente me encantó. Ya es casi una hora, pero parece como si fuera 5 minutos. Entonces sí, realmente te agradezco por la confianza, por la humildad, por tu amistad, ya que obviamente también eso es difícil de encontrar ahora en estos días. Entonces reitero, nada que agradecer de tu parte, sino yo agradecerte a ti por el tiempo, por la invitación y como dije, siempre ha sido un placer conocerte. Ojalá ya cuando vaya ahorita en abril en Guate te conozco en persona, pero sí, un placer, un gusto, me la pasé re bien por toda la información que platicamos y honestamente creo que a la gente le va a encantar este capítulo ya que realmente hablamos sobre mucho, pero también es interesante también de lo que hablamos. Correcto, Juan, gracias ahí por, como te digo, aceptar la invitación y te deseo lo mejor en tu proyecto, en tu Ujú. canal de YouTube. Juan Roas, pueden ir a ver las entrevistas, pueden ir a ver los videos que sube ahí nuestro amigo Juan.
y también en Mm, Facebook. También indicarles que si nos están viendo desde YouTube, pueden darle me gusta a este ujú, video. Si nos sí, están escuchando desde Spotify o alguna de las otras plataformas, pues estén pendientes, suscríbanse ahí al canal para estar atentos de los próximos invitados. Vamos a tratar de tener a mucha gente de este medio, tanto creadores de contenido, periodistas, jugadores, entrenadores, y platicar, ¿no?, de nuestro fútbol que tanto nos gusta, conocer mm. otros puntos de vista, que es muy bueno, y conocer historias. Gracias, Juan, por haber aceptado. Gracias a todos por su sintonía. Nos vemos hasta la próxima y que Dios me los bendiga a todos. Este fue el primer episodio de mi podcast llamado Al Hueso, porque aquí te llega al hueso, Juan, o sea, con una barrida. Casi te lesiono. Son bromas. Sí, sí. Gracias a todos por habernos acompañado y cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima.